Soy Pedro Palma. Leonardo Uribe. Somos entrenadores de Plus Performance y los invitamos a quedarse a escuchar el cuarto capítulo, periodización del entrenamiento. Antes de iniciar, Bernardo, este cuarto capítulo, invitamos a toda la audiencia a suscribirse tanto en Spotify como en YouTube para que esta comunidad siga creciendo. Ya son muchos los visualizados. Invitamos a que se suscriban muchas personas más para que este mensaje llegue a la mayor cantidad de deportistas y entrenadores y todas las personas que nos están escuchando. Estamos quizá definiendo los conceptos de pirámide o piramidal y los conceptos de polarizado. Nosotros hablamos antes de esto que íbamos a tratar de comentar un poco de estos dos conceptos que son como los más populares o los más utilizados entre los entrenadores y la gente también que se autoentrena. Así que tú eres experto en estas dos estructuras, así sí. Como sería bueno que comentaras también estas zonas, cómo las dividimos y bueno, ahí entramos a hablar un poco más cómo dentro de esas mismas zonas podemos ir jugando. Bueno, la periodización es algo que me encanta en verdad, es mi herramienta de trabajo. Tenemos dos grandes herramientas, o las más populares ahora en la actualidad, es el sistema piramidal y el sistema polarizado, ¿ya? Piramidal es el más conocido, es el llamado tradicional, donde la gran parte del entrenamiento, bueno, voy a sacar acá alguna imagen para que lo podamos ver de forma más clara. Los invitamos también a todos a ver por YouTube para que puedan ver las gráficas, ya para los que no están escuchando por Spotify. El sistema piramidal, bueno, la gran parte, aún no hay consenso, pero gran parte, el 50 al 70% del entrenamiento está en zona 1, un 25 o 30% del entrenamiento a la hora de llevar la planificación, no es la sesión a sesión, va a estar un 25 o un 30 en zona 2 y un 5 a un 10% en zona 3. Para las personas que tampoco tengan muy claro qué es la zona 1, zona 2 y zona 3, los invitamos a escuchar el capítulo 3, ya donde ahí las vamos a definir y que tienen mucho que ver con los umbrales del lactato. Ya eso, después Bernardo va a hablar de seguro porque le encanta esta área. Esta es la forma tradicional. Esta es la forma que todos, gran parte, entrenan, donde van desde lo más general a lo más específico a medida que van pasando los años, ya a medida que van pasando el ciclo, el macrociclo. Respecto a respuesta a esto, y también cómo se genera la competencia, como los datos que podemos obtener en carrera, algunos propusieron algo totalmente contrario, donde vieron que trabajar mucho tiempo en zona 2, en verdad, igual interfería bastante, es complicado. Tiene un costo alto de fatiga. Zona entre umbrales. Entre umbrales. Para que no se confunda, porque aquí dicen, no, entonces si dijeron que entrenar en zona 2 era bueno. Y ahora ellos están diciendo que entrenar en zona 2 es malo. Sí. Pero este zona 2, volviendo un poquito al capítulo anterior, es entre umbrales, no es la subdivisión de 5. Estamos hablando de los dominios de intensidad, donde Z1 es baja intensidad, zona 2 es moderada ya, o entre umbrales, y zona 3 ya comenzaríamos ya todo lo que es HIIT. Seiler habló de una propuesta de 80-20, donde identificó que si trabajáramos o sacáramos de esta fórmula la zona 2 y eliminara un poquito el residuo o la fatiga que generaba esta zona, trabajaríamos las dos grandes zonas donde mayor demanda hay en competencia, que es la zona 1, o sea, baja intensidad, y también la zona 3, que es la alta intensidad, ¿ya? Entonces, inclusive, ellos proponen, o se propuso solamente hasta un 5% en entrenamiento en esta zona intermedia. Y esto va directamente a enfocar a que si generas una base tan buena y te preocupas también de empujar rápido, vas a generar como rendimiento. Mira, antes que deje esto, como lo que decíamos del edificio, acá está clarito. Este sería como la base del edificio y acá todo lo que montamos arriba está sostenido con esto, ¿ya? La gente subestima mucho lo que se puede lograr con esto. En la base. En la base y con los años. O sea, la gente subestima lo que uno puede lograr en una década y sobreestima lo que puede lograr en un año, por ejemplo. Importante, especialmente acá en trabajo en jóvenes. ¿Ya? Nosotros ya trabajamos con distintas edades. Una de las edades también fuertes con las que trabajamos son los menores de edad.
Y muchas veces las propuestas son como, ya, trabajar intensidad, 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 y se deja de lado muchas veces la base aeróbica. No sé qué has visto tú, cómo trabajas tú en los jóvenes. La parte de cómo periodizarle a los más chicos, ahí quizás podemos tener nosotros un punto de vista como en común y que quizás dista mucho de lo que se hace actualmente en entrenadores clásicos. ¿Sí? Que cuando son más chicos tienen más alta intensidad y mediana intensidad. Ahí se quedan metidos mucho en la mediana intensidad y alta intensidad, entonces igual los que son más pequeños se recuperan más rápido, es verdad, ¿cierto? Pero está dejando de lado la parte más importante del deportista de resistencia, que es la base aeróbica. Entonces, creo que ahí se podría cambiar un poquito la mirada que se le da. Yo al menos tengo deportistas que son 14 años. El esquema que les dibujo es un macrociclo muy amplio, un ciclo gigantesco que le hago. Yo ya la proyecto no a los 15 años, no a los 16, yo la proyecto a los 20 años. Entonces, yo no hago la metodología tradicional, digamos, de sacarle mucho rendimiento a costa de mucha zona intermedia entre umbral y alta intensidad, sino que yo le hago más hincapié ahí en la baja intensidad y pequeños estímulos neuromusculares y una poca dosis de entrenamiento ahí en el segundo umbral o LT2, ¿ya? Y creo que eso también me va a generar una tremenda cuenta de ahorro a largo plazo, donde cuando ella tenga 20 años va a poder hacer un pequeño push y va a tener rendimiento espectacular. Y ahora también lo he visto en pequeños bloques que tengo con ella, donde paso gran parte del tiempo en generar esta base, esta estructura de soporte, y cuando tengo una carrera importante, aprieto un poquito y ella tiene un crecimiento muy amplio, Sí, ¿cierto? ¿no? Sí, yo creo que mucho, al miedo que se tiene de trabajar en jóvenes, como que trabajen muy extensivo, que se vuelvan lentos, etcétera, donde cuando una de las grandes herramientas que tienen que tener ellos es la habilidad, la coordinación, ganancia de fuerza, que al final están en una edad muy sensible para generar esas adaptaciones. Pero así como lo que estábamos hablando antes, es como este miedo yo creo que está más enfocado a trabajar esta zona intermedia, donde el costo de trabajar mucho tiempo en eso el resultado es fatiga, ¿ya? Y esa fatiga obviamente va a interferir en adaptaciones de fuerza, adaptaciones de consumo de oxígeno, adaptaciones de capacidades anaeróbicas, coordinativas, ya que es como lo que sí hay que evitar en las edades como más sensibles, ¿ya? De adaptación. Hacen, creo yo, y aquí quiero ser bien crítico con algunos entrenadores, con los más pequeños, porque le hacen mucho trabajo mediana y alta intensidad y realmente están exprimiendo mucho, quieren tener resultados inmediatos, a corto plazo, están fundiendo el motor, ¿sí? Porque si hay que pensarlo a largo plazo, en realidad si lo pensamos a corto plazo vamos a tener un motor súper bueno porque los más chicos tienen un tremendo desarrollo, un buen consumo de oxígeno, también en etapas donde están desarrollando mucho eso. Pero sí es como sacar toda la plata y gastarla, ¿cierto? En vez de agarrar esa plata, invertirla o ahorrarla, sí. ¿Cierto? A largo plazo eso es como, viéndolo desde el punto de vista económico, como el interés compuesto que le puedes dar a lo largo de los años es tremendo. Bueno, y eso también pasa con los aficionados. Los aficionados cuando comienzan a entrenar con nosotros, los amateurs, una de las grandes cosas como uno a mediar como entrenador es eso, es como decir, tranquilo, sé que te gustaría ir a esta competencia acá a corto plazo, pero chuta, capaz que este año si lo tomamos con un poquito más de calma, este año capaz que no sea el de tu grande éxito, tus grandes cambios o lograr el objetivo, ya por ejemplo, no sé, de salir campeón nacional Máster A, Máster B, etcétera, pero sí puede ser el siguiente o puede ser el subsiguiente, pero si generamos esta base sólida, sí lo vamos a lograr. Si nos adelantamos el proceso y nos enfocamos directamente a ir a lo específico, no lo vamos a lograr. Nos vamos a acercar rápido, pero no lo vamos a conseguir. Lo hemos visto con una gran cantidad de atletas. Y yo creo que si le podíamos dar un secreto, un hack, un tip a todas las personas, yo creo que un gran secreto de los éxitos deportivos que hemos tenido con los deportistas es eso. Haber respetado los procesos, de seguir trabajando, darle duro a esta adaptación aeróbica, respetar ese proceso
y poner la guinda de la torta cuando corresponde. Además, creo yo que si tú tienes un deportista que le gusta competir harto, es amateur, y él mejora solamente con un estímulo de baja intensidad, ¿para qué agregarle tantas cosas más? ¿Para qué vamos a exponerlo a que se lesione? Si vemos que está mejorando. Es que en el running es terrible, porque Sí. en el running si le sometes más intensidad o con fatiga, trae la lesión. El ciclismo no es tan así. Claro. Bueno, eso también es interesante señalar. Ahí hay una diferencia entre el ciclismo y el running en la forma de que uno periodiza, porque el ciclismo también tiene otro tipo de demanda. Que tiene un estímulo más anaeróbico o más glucolítico de potencia, que corriendo es más homogéneo. Sí, ¿cierto? más continuo. Claro. Sí, el ciclismo tiene esa característica que en verdad son esfuerzos intermitentes. No es, casi todos pensarían, porque cuando salimos a andar en bicicleta es como de esfuerzo continuo, así como ya cuánto me demoro en 50 kilómetros, en 100 kilómetros, en 120, va aumentando ahí. Pero el ciclismo competitivo es totalmente distinto, son esfuerzos intermitentes, que como lo que compartí de la Gata Soto en los Juegos Olímpicos, esfuerzos intermitentes de muy alta intensidad con esfuerzos a baja intensidad. O sea, eso podría decir entonces que el mejor entrenamiento para los ciclistas puede ser el polarizado. El polarizado, ahí está el secreto. Está el secreto. Bueno, eso es lo que se propone y por eso hay muchas escuelas que están yendo para este lado, hacia el entrenamiento polarizado. Pero en mi caso, yo creo que... no va a revelar tu secreto. ¿Lo revelo o no revelo nada? No sé, no, yo creo que sí, lo vamos a tirar. Yo creo que gran parte del secreto entre comillas, la tendencia es esto, subdividir el año, variar, tomar todas las herramientas, variar entre piramidal, cuando nos trabajamos el objetivo directamente como metabólico, a generar estas adaptaciones, buscar que mejore el primer umbral, el segundo umbral, ahí me va a funcionar muy bien lo que es el formato piramidal, y ya cuando entramos de lleno al periodo competitivo, a este mesociclo competitivo, es como ya tirarme directamente al polarizado. Ahí le dejé secreto, que él lo toma, lo utilice ya. Sí. Y cómo, no sé si puedes dar ahí parte de tu secreto, ¿cómo dirías tú? ¿Cómo llegar a un maratón? Mi secreto es conocer al deportista y evaluarlo. Yo creo que tú también. Sí, sí. Es la clave. Si yo no conozco al deportista... No, estamos hablando en chino, o sea, no sirve de nada hablar Z1, Z2, Z3. Cuando decíamos el otro día, no me la juego, yo le digo leer la apreciación de esfuerzo, porque no me la juego por un ritmo. Creo que ese es la clave, al menos, de tener un buen rendimiento de los deportistas. Si no lo evalúo, no voy a decirle que corra a un ritmo específico. Al menos eso, como en términos generales, de lo que yo utilizo. Sí, porque si no evalúas, no sabes dónde limita su zona 1, su dominio de intensidad, zona 2 y zona 3. Entonces, en verdad, caer un gran error. Yo creo que estarías como disparando al aire. Claro, pero como periodizo en general, voy evaluando el lactato. No evalúo el lactato como quisiera, ¿ya? Porque uno ojalá evalúe el lactato más seguido para poder ir viendo los procesos, porque en cada uno de estos procesos, digamos, del macrociclo que cuando quiere llegar al pic de rendimiento, uno va teniendo diferentes objetivos, ¿cierto? En inicio, así como hablando como súper general, al principio yo quiero generar como un desplazamiento del primer umbral, lo máximo posible a la derecha, aplanar la curva en el primer escalón lo máximo posible, y después ir trabajando en las diferentes etapas de esos umbrales de lactato, ¿ya? Al menos así yo funciono, por eso me gusta tanto también el lactato, porque es una herramienta objetiva donde yo en cada periodo de entrenamiento puedo ir testeando. Creo que en general la gente cree que la curva del lactato o la curva del rendimiento tiene que siempre dibujarse de la misma manera, y no es así. Me he dado cuenta que deportistas con más lactato, generando más lactato, tienen mejor rendimiento muchas veces, en carreras de 21 kilómetros, maratón incluso también. Ahora, ¿por qué se produce eso? Es interesante ese fenómeno también, porque el deportista también, cuando las fibras son más de potencia, generan lactato, ¿cierto? Cuando hablamos de que no hay oxígeno. Entonces, la persona o el deportista va a generar más watts en el caso del ciclismo, va a generar más velocidad en el caso de que si tomamos la unidad de medida de kilómetros por hora.
no siempre es importante ver solamente el lactato en numérico, ¿sí? Que tuve un 1,5 de lactato y ahora tengo 1,8 lactato. Hoy estoy empeorando, no es así. Lo que importa más ahí es cómo se mueve la curva, ¿cierto? Cómo se inclina la curva, ¿ya? Y eso creo que también va dependiendo de cada etapa, ¿cierto? Yo voy buscando en cada etapa que la curva vaya teniendo cierta inclinación, ¿cierto? Y si logramos eso, el objetivo en común que tenemos, que hablamos antes, debería llegar. O sea, o a no ser que sean otros los parámetros que no me permitan llegar a eso. Pero al menos yo me siento seguro, tranquilo, y le digo al deportista, compadre, nosotros llegamos metabólicamente súper bien, ¿sí? Si evaluamos fuerza también llegamos súper bien. Ahora, si no te fue bien en la carrera, busquemos por qué no, ¿sí? Pero al menos la postura y la propuesta es lo más profesional posible, ¿cierto? Ocupando todas las herramientas que tengo a mano para poder entregar un servicio que cumpla con lo que también el deportista espera, ¿cierto? Porque ahí al otro día conversábamos acá la diferencia entre un maestro que te puede hacer una ampliación y un arquitecto que te la puede diseñar finalmente, ¿cierto? Si tenemos la herramienta, ocupémosla, ¿cierto? ¿Qué opinas tú también de ese tema? Mira, sobre cuando uno periodiza o busca un objetivo en un mesociclo o un microciclo en la sesión durante la semana, este tiene un coste-beneficio. Muchas veces lograr más velocidad, como mencionaba, tiene un coste que al final genera más lactato. Claro. Entonces, ese si ves como el número solo, obviamente va a haber un número más alto, pero ahí las personas tienen que quedar tranquilas en donde realmente queda el umbral. Con más lactato o menos lactato, eso es dependiente de esa fotografía. Y el lactato va cambiando de la etapa. Va cambiando durante la etapa. Si haces como una muy buena base, seguro tus lactatos van a bajar, pero eso no significa que si aumentan los lactatos más adelante, al final lo que más importa es si vas rápido, ¿no? Sí, si vas más rápido a esa zona, en ese umbral y todo. Y ahí donde nosotros como esta mezcla entre arquitecto, que ya somos entre arquitecto y maestro, darle esa claridad al deportista y esos lineamientos pues, para que ellos puedan ver que se está haciendo bien la pega. Ya muchos entrenadores y la mala fama que se ha tenido de entrenadores es eso, ya, porque muchas veces están trabajando netamente como maestros, estamos trabajando mucho al ojo, a la percepción. Creo que estás haciendo lo adecuado para mejorar, pero ¿por qué no tomar las herramientas que existen? ¿Por qué no tomo la wincha, no sé, claro. La herramienta que exista para medir y poder llevar este camino bien? Porque teniendo estas evaluaciones, uno puede hacer modificaciones durante el plan, aumentar la dosis, disminuir la dosis, ¿ya? O hacer un cambio de planes completo, si es necesario, y para lograr el objetivo, no encontrarte que llegar y ver que está toda la casa chueca. Claro, completamente de acuerdo. Ahí es importante que, siguiendo ese mismo ejemplo, que se trabaje con el arquitecto y con el maestro. Sí, lo ideal. Las dos son importantes porque quizá el arquitecto, el otro día vemos, quizá el arquitecto no sabe cómo poner la tablita aquí, o sea, lo tiene dibujado. No sabe hacer la mezcla. Claro, entonces los dos son importantes. En el fondo, como entrenador también, nosotros tenemos que ser arquitecto como maestro y está súper bien. No podemos solamente ser el arquitecto porque pasaríamos a lo que nosotros también criticamos mucho, que son estos autores que no tienen mucha relación con el deportista. Entonces, ahí se genera también un problema en los ajustes también que podamos ir haciendo durante la carrera. Ya, Bernardo. Entonces, profundicemos un poco para que también entregarle un poco la herramienta a las personas en casa. Tenemos este plan estratégico, el macrociclo. Nosotros, de forma estratégica, subdividimos esto en mesociclos. ¿Y estos mesociclos qué son? Capaz que mucha gente se pregunta. En mi caso, bueno, en verdad, que desde la teoría, esto se divide en 3 grandes mesociclos. Ya, que sería, que mucha gente lo ha escuchado de seguro. El periodo base, el periodo específico y el periodo competitivo. Bueno, según el autor va a variar un poquito la definición. ¿Tú cómo definirías estos 3 mesociclos? ¿Qué objetivos tienen? Bueno, el primer periodo, el periodo de preparación general o periodo base, como lo dices tú, que obviamente siempre hay formas de decirlo distinto, pero sí son cosas en común, ¿cierto? Es una etapa donde te prepara para entrenar. Yo lo defino como entrenar para entrenar en esa zona. Esa zona te da como el soporte tendinoso para poder después generarle mayor potencia a la actividad, al entrenamiento, a todas las competencias que uno hace. Entonces, creo que esa parte de preparación general es muy relevante, tanto para la parte del volumen sistólico del corazón, como la cantidad de mitocondrias que uno genera, la capilarización, la hipertrofia de las fibras tipo 1,
y también para psicológicamente también afrontar lo que viene más hacia adelante. Los siguientes dos bloques. El específico. ¿A qué desarrollarías tú en un maratonista? Bueno, en el específico ahí también... O preparatorio. Su nombre, o preparatorio. Su nombre también lo dice, que es muy específico. Entonces el específico también lo podemos dividir ahí en 4 incluso zonas, o sea, o 4 etapas. 4 etapas. Sí. Ahí creo que sí es importante que el entrenador sepa claramente qué quiere desarrollar. Ahí es donde se pierde muchas veces el norte, donde se pierde. Sí es, sí. Porque cada etapa tiene que tener una duración distinta de acuerdo al deportista. Algunos deportistas podemos tener más tiempo en un periodo específico y en otros menos tiempo, o sea, de acuerdo al deportista. Si un deportista tiene una capacidad o un desarrollo de fibra oxidativa glucolítica muy bueno, quizás podemos pasarnos a avanzar a la siguiente etapa, ¿cierto? Y acá inclusive podrías como encontrar diferencias, por ejemplo, entre los corredores de distintas distancias, entre 5, 21, 42. De todas maneras, los tiempos que uno le da al deportista también van a ser distintos y la intensidad también. O sea, voy a tener mucho más a un deportista que compite, no sé, 1500, por ejemplo, mucho más haciendo estímulos más anaeróbicos, ¿no? Siempre lo digo anaeróbicos, que tanto entrenamiento en las fibras tipo 1 o oxidativa del tipo glucolítica. O sea, lo voy a tener mucho más tiempo haciendo ritmo objetivo, generalmente, ¿ya? Y harto consumo de oxígeno. Pero claro, depende de lo que busque cada uno, ¿ya? En esta etapa, digamos, más específica, busco desarrollar el trabajo intraumbrales, ¿sí? Yo eso es lo que principalmente hago. Y ahí es donde entraríamos como a traer de nuevo nuestro mapita y donde cae perfecto en piramidal. En piramidal. Claro. Entonces, el base, como trabajarías directamente como nuestra base de la pirámide, ya que sería el zona 1, tratar de trabajarlo lo máximo posible y buscar esas adaptaciones. Manteniendo el estímulo neuromuscular. Siempre. Después, como el segundo periodo, que sería el preparatorio o el específico, buscaría generar la mayor cantidad de adaptaciones en zona 2, o sea, en esa parte de la pirámide. Claro, el trabajo entre umbrales. Entre umbrales. Y ya pasaríamos al periodo ya competitivo. El que te gusta. Así que te lo dejo ahí. Y yo creo que ahí es la gran diferencia entre los deportes, ya entre el pedestrismo, el running, o maratón, etcétera, con el ciclismo. El ciclismo tiene esta capacidad, como lo hablamos anteriormente, de ser intermitente, y donde ya trabajamos otras capacidades, inclusive otros conceptos como es repetir esfuerzo, ya tener esta capacidad de repetir mucho esfuerzo de alta intensidad y también de generar estos esfuerzos también con una alta fatiga. Y ahí donde está la gran diferencia en lo que es maratón o running o inclusive triatlón, que son deportes más continuos. Puedes seguir trabajando de forma continua durante todo el año, con series más extensivas o intensivas, pero sin tanta variedad como si lo puede tener el periodo específico del ciclismo. Y ahí yo encuentro una gran diferencia de cuando me ha tocado también trabajar con triatletas. Finalmente los periodos de competencia. ¿Qué se hace más en el running? Por ejemplo, en el ciclismo se trabajaría más estos esfuerzos intermitentes, ¿no? Es una de las recomendaciones, y pasar inclusive a un modelo más polarizado. O sea, alta intensidad con baja obviamente para poder recuperar. ¿Y en el running cómo sería? Simple explicación, yo en el periodo de competencia, que de acuerdo a cada deportista también, siempre hago hincapié en eso, principalmente hago trabajo de ritmo de competencia, o sea, ritmo maratón, y también hago trabajo consumo de oxígeno. Creo que esa es como la forma, como lo que me ha funcionado en el global. No así en lo particular de algunos deportistas, que no le hago mucho trabajo de consumo y sobre umbral, no, porque siguen mejorando. Entonces hasta que no sigan mejorando no voy a cambiar mi estructura. Ahora tengo parámetros para saber si el deporte ya tocó techo en ciertos objetivos que tengo. Cuando ya lo logró, paso al siguiente. Si no tengo ese check para poder pasar, no paso. No. Por eso veo también, un ejemplo, veo el factor de eficiencia en el deportista, en el cual veo si ya no hay un cambio. Bueno, ¿qué es factor de eficiencia? Es la relación entre potencia y frecuencia cardíaca, o kilómetros por hora y frecuencia cardíaca. Si veo que el deportista a una determinada velocidad
ya nos genera un cambio en su frecuencia cardíaca, digo, en realidad creo que ya la adaptación ya no está avanzando, ¿cierto? O cuesta mucho, hay que dedicarle demasiada energía para que siga avanzando. Claro, entonces yo digo, ya sabes que este es un parámetro que me puede decir como, ya sabes que ratifiquemos con una evaluación de lactato y vemos realmente como hasta dónde estamos y qué tan cerca está de su consumo de oxígeno o qué tan cerca está el primer umbral, digamos, del segundo. Entonces ahí voy ajustando la forma como voy entrenando de acuerdo también a qué tan cerca está el primer umbral, el segundo umbral, si está dentro del 60% o el segundo umbral está cerca del 90%, eso también ahí voy jugando con eso. Los deportistas de alto rendimiento tienen su segundo umbral, el LT2, cerca del 90% del consumo de oxígeno, entonces están muy pegaditos, en el fondo pueden correr de forma más estable a una intensidad súper grande, pero si se pasan un poquito más ahí arriba, ya llegan a su máximo y ya no pueden seguir. Me acuerdo antes en atletismo, como incidencia, me acuerdo de los deportistas de más de resistencia, para nosotros eran como casi maratonistas, porque yo era velocista, y veía los que hacían repeticiones, por ejemplo, podían hacer repeticiones de 400 o de 400, pongamos un ejemplo, podían hacerla 1 minuto 10 y podían hacer, no sé, 8, 10, y los velocistas podían hacer una o dos, pero lo hacían mucho más rápido, y ellos podían hacer muchas, pero no podían llegar a esos niveles, digamos. Velocidades. Sí. Y no podían, porque finalmente no. Claro, pero porque también están muy a tope, o sea, su consumo de oxígeno y su segundo umbral están súper desarrollados. Entonces, bueno, en realidad es un mundo de cómo organizarlo, en realidad. Sí, yo creo que ahí tenemos un punto en común. Yo también, especialmente con casi todos los deportistas, como primero hacer ese checklist. O sea, si no tienes, por ejemplo, una buena base aeróbica, si no estás desarrollado con unas buenas potencias, un buen umbral, ¿para qué nos vamos a dedicar, entre comillas, a hilar fino, así como ya en la cantidad de repeticiones o, por ejemplo, cuántos esfuerzos vas a realizar? No. Primero hay que generar eso. Si no lo logra, al final, en el caso del ciclismo, que es más maldito de esta forma, si no tienes esos requerimientos, te quedas del pelotón. Y si te quedas del pelotón, quedaste fuera de carrera, ya no existe en el ciclismo de carretera, ¿ya? Y eso es clave. Primero, inclusive, hay que dedicar algunas temporadas, 1 o 2 temporadas para lograr esto. Para las personas, no todos responden de la misma forma y eso también es algo que nosotros tenemos que ir hilando muy fino. Quiero terminar este concepto, digamos, de entrenamiento también y de la importancia que nosotros le damos a la base aeróbica, haciendo como un parangón con la deportista que tengo, que es triatleta. Tengo el caso de Mark Allen, un deportista, bueno, según ESPN, el mejor deportista de resistencia de la historia, ganador del campeonato mundial de Ironman 6 veces, es un gallo extraordinario, y muestran cómo él cambió su entrenamiento para lograr un objetivo y se despegó en realidad en el momento cuando le ganó a Dave Scott en el 89. ¿Y cómo lo logró? Por medio del desarrollo de su base aeróbica potente, por medio del desarrollador o entrenador en ese tiempo, Phil Maffeton, ¿ya? Que proponía un desarrollo robusto, lo señala, de su base aeróbica. Entonces, por fin ahí pudo sacarse ese bichito de no poder ganarle a Scott y también poder titularse como campeón de ese campeonato de Ironman que se demoró 8 horas 9 me parece en esa competencia. Entonces, aquí quiero llegar con esto que te estoy contando. Este gallo estuvo en esa época dorada, digamos, del 89 al 95. Y después del 95, este gallo ya pasado el tiempo, y a los 39 años, este gallo volvió al triatlón y volvió a una carrera mucho más corta que la que tenía una carrera de 8 horas versus una carrera que duraba, no recuerdo el número, pero mucho menos, o sea, ni siquiera un cuarto de lo que duraba la otra. Con 39 años preparó esa carrera con poco tiempo, y poco tiempo también destinado a la base aeróbica que había desarrollado durante mucho tiempo, y logró salir segundo lugar. O sea, es sorprendente cómo esa adaptación de largo plazo le permitió, con un pequeño estímulo en torno al umbral, salir un segundo lugar a los 39 años. O sea, sí. Nos da para pensar también y nos da para... El poder de la base aeróbica. Claro, sí. Replantearnos muchas veces el poder que puede tener esa base
y también para la gente que aún no lo entiende. Aquí, bueno, ahí le pongo un ejemplo claro de un deportista profesional que logró eso en base al buen desarrollo de esa base. Sí, yo creo que para ir concluyendo, yo creo que es relevante que el deportista en casa entienda el efecto que tiene cada zona, el impacto crónico que tiene la adaptación aeróbica de la zona 2 para hacia abajo inclusive. Muchas veces se caen en estar mucho en zona intermedia, también no le toman el peso de la fatiga que genera estar mucho tiempo en esa zona, en esta zona intermedia, esta zona 2. Y la forma también que ellos periodizan, porque a veces la estructura no tiene ni una forma ni de pirámide ni nada, entonces la estructura es más bien como un rectángulo, sí, donde están todo el año haciendo lo mismo. Entonces hacen mediana intensidad, alta intensidad, baja intensidad, todo el año lo mismo y van además a competir. Entonces, si le sumamos que a la competencia tiene un alto nivel de esfuerzo, más el entrenamiento que también tiene un alto nivel de esfuerzo, están dejando de lado la parte esencial, que es el desarrollo de la parte aeróbica. ¿Ya? Y yo creo que con eso, ahora me tocó a mí decirlo, pero yo creo que con eso podemos ir cerrando, sin antes mencionar a nuestro auspiciador. Sí, lo invitamos a todos a seguir también a la cuenta de SEO Sport, donde tiene una gran línea de productos. Nosotros apoyamos ahí a la colaboración de un nuevo producto, que es el Recovery Plus. SEO Sport no solamente en el área del endurance, sino que SEO Sport ahora también está apoyando mucho al área fitness, se me entró mucho con todo. Con esto nos despedimos ahora especialmente, que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio de Plus Performance.